Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de especiación. Ya en algún momento lo habíamos comentado que básicamente su definición de especiación es un proceso por el cual se van a originar especies diferentes o nuevas, por decirlo de alguna forma. ¿Pero qué es una especie? Bueno, primero tenemos que definir a qué llamamos especie. Entonces, especies son un grupo de organismos que pueden entrecruzarse o pueden reproducirse, y ese origen de esa reproducción es un organismo que básicamente puede dar origen a una descendencia fértil. Si los organismos que resultan de esa apareamiento no dan o no son fértiles, no se les puede considerar como especie. Ahora, para este proceso que es el de la especiación, intervienen algunas barreras, algunos procesos. El primero es la barrera presigótica, que se da básicamente por aislamiento, y la función de estas barreras presigóticas es, como su nombre lo dice, que se forme el cigoto. El cigoto es cuando se une el espermatozoide y el óvulo. Esa primer célula que se va a formar de esa unión es el cigoto. Entonces, estas barreras hacen, o su función es que ese cigoto no se forme. Y hay diferentes mecanismos por el cual no se pueden formar. Uno sería por aislamiento por hábitat, o sea que las especies viven en diferentes ecosistemas, por ejemplo, y no hay manera que puedan unirse para poder formar un cigoto. Temporal, que las especies se encuentran en celo en épocas diferentes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos en un zoológico que un león pueda reproducirse con una, no sé, un leopardo, sería muy difícil porque las épocas de celo de una especie con la otra no son las mismas, entonces no hay manera de que se puedan aparear. Hay un aislamiento mecánico donde las estructuras, o sea, las estructuras reproductivas son diferentes, el espermatozoide y el óvulo son diferentes. Por ejemplo, el óvulo de una mujer solamente va a reconocer el espermatozoide del hombre. No hay manera que reconozca el espermatozoide de un gato, de un burro, de un perro, no hay manera. Entonces no puede haber formación de un cigoto. Y gamético. ¿A qué se refiere con el aislamiento gamético? Nuevamente lo mismo. El óvulo y el espermatozoide no se reconocen. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando hay el apareamiento y el óvulo queda fecundado, es porque las enzimas y las proteínas que están alrededor del óvulo reconocen al espermatozoide y digamos que le abren la puerta. Si no hay ese reconocimiento entre el óvulo y el espermatozoide, no hay manera que pueda entrar. Entonces hay una comunicación química que hace que el espermatozoide pueda entrar al óvulo. Y los otros son las barreras poscigóticas. ¿A qué se refiere? Bueno, una vez que se formó ya el cigoto, todavía hay barreras, como evitar que los híbridos se puedan reproducir. Un híbrido que no puede reproducirse es, por ejemplo, la mula, que es la unión de un caballo con una burra, o un burro con una yegua, y la unión de esos dos, si llega a su término, llega al proceso de todo el desarrollo embrionario, llega al término, nace un híbrido que es la mula, pero la mula es estéril. No hay manera que ella pueda reproducir más mulas. Entonces, ese es un mecanismo posigótico. Hay diferentes tipos de especiación y más bien hay dos. Una que sería la alopátrica y luego la simpátrica. La alopátrica es donde una especie ancestral, una especie que es su ancestro común, se divide por una barrera geográfica. Eso es lo que la va a distinguir. Puede ser el surgimiento de un volcán, puede ser la separación de los continentes, por ejemplo, y entonces las que quedan de un lado se van reproduciendo y las otras se van reproduciendo también, pero van siendo diferentes porque se desarrollan en ambientes diferentes. Y tenemos la simpátrica, en donde igual es una especie ancestral, pero aquí lo que hay es un aislamiento reproductivo. Este es porque
ya vimos, porque a lo mejor entran en celo en diferente momento, o a lo mejor en el ambiente que viven no es tan adecuado, entonces no se reproducen tan fácilmente. Entonces aquí no hay una barrera geográfica, pero sí un aislamiento en el tipo de reproducción o en el momento en que se van a parear. Y hay un factor que es muy importante para que también se dé esta especiación, que es la poliploidía. La poli de muchos es el que nosotros, todos los seres vivos, tenemos dos conjuntos de cromosomas que nos ayudan a soportar ¿qué? Los cambios ambientales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, un ejemplo somos los seres humanos. Nosotros podemos vivir en el desierto, donde hace muchísimo calor, pero también podemos vivir en la Antártida, donde hace muchísimo frío. ¿Qué es lo que pasa? Ahí somos la misma especie. Ahí ocupamos este proceso que se llama poliploidía, que es el que nos podemos adecuar a dos ambientes que pueden ser completamente diferentes, ¿sí? Bueno, muy bien, jóvenes, con esto terminamos de ver el tema de especiación. Muchas gracias por su atención.